En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El sermón de hoy es la lectura correspondiente al domingo 22 después de Pentecostés, el leccionario C, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 hasta el 17. Y el tema del sermón es avance y aparición del anticristo. El tema del anticristo, de la marca, de la bestia y de la segunda venida de Cristo siempre llamó la atención de los cristianos. No es un tema nuevo ni desconocido para la Iglesia. Sin embargo, es un tema de importancia, viendo los tiempos proféticos que estamos viviendo. De ahí que vale la pena recordar algunas enseñanzas con respecto a este tema del avance y la aparición del anticristo, tal como enseña la Biblia. Dice el apóstol San Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. San Pablo dice: os rogamos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pablo ruega que los cristianos permanezcan seguros, tranquilos en la fe, que no tengan miedo, sino que confíen en Cristo, en su paz y en su amor, y que vivan en santidad en su manera de vivir. Por eso, diría San Pablo, no crean a los que dicen de Cristo: vendrá en tal día, o en tal mes, o en tal año. Los cristianos no deben tener miedo frente a la segunda venida de Cristo, porque será un día de gozo y alegría para los cristianos. Por eso no deben tener miedo, ni seguir profecías que dicen la hora, el mes y el año de la segunda venida de Cristo, porque en ese caso tal profecía es falsa. Dice el Señor Jesús en Mateo 24, 36 al 37, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que, aunque es cierto que los cristianos no deben tratar de computar la fecha de la venida del Señor, deben, no obstante, observar cuidadosamente las señales de los tiempos, las cuales Dios ha ordenado o establecido para estimular a sus santos a una mayor vigilancia y preparación. Y entre las señales de los tiempos, la Sagrada Escritura menciona las siguientes condiciones anormales. En la esfera de la vida humana habrá guerras, odios contra la Iglesia, epidemias, hambres, calamidades en general, grandes maldades. En la esfera de la naturaleza habrá terremotos, inundaciones, disturbios en los movimientos de los cuerpos celestes, o sea, en la tierra, el sol y la luna. En la esfera de la Iglesia se levantarán falsos profetas, muchos apostatarán de la fe en Cristo, y el anticristo cometerá aún mayores persecuciones contra los verdaderos creyentes. Y en cuarto lugar, será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Ahora bien, sobre el tema de hoy, el avance y la aparición del anticristo. La segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, hace énfasis no en todas estas señales, sino en una en especial que tiene que ver con la Iglesia. San Pablo dice claramente que antes de la segunda venida de Cristo tienen que suceder dos
hechos, dos eventos en el interior de la iglesia, del cristianismo. El primero, la apostasía, y el segundo, la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. Un anticristo de tipo religioso. Solo entonces volverá Cristo, quien matará a este personaje con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8. Así escribe San Pablo en los versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. San Pablo dice que como avance y preparación para el surgimiento del anticristo en el interior de la iglesia, antes vendrá la apostasía. ¿Qué es eso? Antes de que venga Cristo, es muy claro que no sucederá un avivamiento de la iglesia, como predican en muchas iglesias, muchos pastores, sino todo lo contrario. No habrá un avivamiento de la iglesia o una renovación, sino la apostasía de la iglesia. Es decir, las cosas irán de mal en peor en la iglesia. Iglesia que es ciertamente la sal de la tierra, como dice en Mateo 5:13, con su testimonio de fe y de vida, en medio de un mundo sin sabor y sin respuestas genuinas, porque el mundo no conoce la Biblia. Así que la apostasía es el abandono de la verdad de Cristo por parte de la misma iglesia. Una iglesia que no guarda ni pone énfasis en la sana doctrina y en la vida bautismal, en el arrepentimiento diario, sino que en su lugar comienza a seguir todo viento de doctrina en lugar de seguir la verdad en amor, como dice San Pablo en Efesios 4, versículos 14 y 15. Bueno, pero ¿qué es la apostasía? En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Otro texto que habla de la apostasía es 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es la apostasía en la iglesia. Es decir, una iglesia sin fe, que abandona el camino de la verdad de Cristo revelada en la Biblia. Habrá millones de cristianos que se van a separar de la iglesia por seguir ideologías del mundo, en especial el amor al dinero, el amor al éxito, el amor a las cosas, en lugar de amor por las personas y por la salvación de sus almas. La iglesia convertida en un negocio que ofrece un show de entretenimiento con un falso evangelio, y ya no una comunidad santa,
una familia de Dios en torno a la palabra y los sacramentos, donde lo que vale es la verdad de Jesús. Una iglesia prostituida con el mundo, que no usa más la Biblia, porque ya no ama la palabra de Dios. Esta apostasía tomó fuerza a inicios del siglo XX. Se multiplicó desde los años 60 del siglo XX y llegó al colmo ahora, en el siglo XXI. Personas amargadas con Dios que dicen no hay Dios. Así que el anticristo está listo para manifestarse y aparecer como falso Dios. Ahora sí, viene la segunda señal dentro de la iglesia, que es la aparición del anticristo, al que Pablo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este anticristo va a entrar al mundo como un ángel de luz, con supuestos ojos bondadosos. Así que no nos dejemos guiar por las apariencias. Será una persona de carne y hueso, que será la encarnación misma del diablo, así como Cristo es Dios mismo encarnado. Pero después de un tiempo, revelará su verdadera identidad. San Pablo dice que este personaje estará en la parte más alta del liderazgo de la iglesia, en la cima. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, dice 2 Tesalonicenses 2:4. Así que el anticristo será un falso pastor, que escalará en el nivel máximo de autoridad dentro del cristianismo, y que se sentará allí para usurpar el lugar de Cristo. Por eso dice San Pablo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, la moral cristiana, la mansedumbre, la humildad, la fe, el amor de Dios, será suprimida, y la adoración a Cristo y el culto cristiano se desviará hacia su propia persona. Ciertamente, se hará pasar como un fiel servidor de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En Apocalipsis capítulo 13, San Juan brinda algunos detalles más sobre este personaje. San Juan lo llama con otro nombre, la bestia que surge de la tierra, o también el falso profeta, Apocalipsis 19:20. Así dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Es decir, simula hablar en el nombre de Cristo, el Cordero de Dios, pero en realidad habla en nombre del dragón, que es el diablo o Satanás. Por eso San Pablo dice que la venida y aparición de este personaje es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este anticristo engañará a los que han caído en la apostasía que hemos mencionado, pero no a los verdaderos hijos de Dios. Incluso hará señales y prodigios mentirosos, y logrará engañar a los que prefirieron la mentira, pero no podrá engañar a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto sucederá como parte del juicio, del castigo de Dios contra los incrédulos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2, versículos 10 al 12. Además, aquí debemos agregar 2 eventos que realizará este anticristo religioso. El primero con relación a la iglesia verdadera, y el segundo con relación a toda la humanidad.
Con relación a la iglesia, el Señor Jesús dice que este hombre de pecado pondrá en el templo de Dios la abominación desoladora. Mateo 24:15. Algo que no debe estar ahí en el templo. Marcos 13:14. Tal como había predicho el profeta Daniel, en Daniel 9:27. Esta abominación desoladora que menciona Cristo es algo relacionado con el culto divino, con la liturgia, que será contrario al Evangelio de Cristo. Una forma de culto pagano, pero dentro de la propia iglesia, que será una ofensa terrible a Cristo y a la doctrina de la justificación por la fe sola, por gracia. Será algo terrible introducido en el culto cristiano, algo abominable, que estará puesto ahí para llevar al infierno, es decir, a la desolación o a la perdición de las almas. Por eso se llama abominación desoladora. Con relación a toda la humanidad, la segunda cosa que el Apocalipsis de San Juan cuenta de este personaje, que reitero, él llama la bestia que surge de la tierra o el falso profeta, es que obligará a toda la humanidad a colocarse una marca en la frente o en la mano, que servirá para comprar y vender. Dice en Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esta marca es lo que conocemos como el 666, es decir, el número o el nombre del anticristo religioso. Digo esto porque el anticristo religioso estará acompañado de otra bestia, que será el anticristo político, un gobernante mundial, que es llamado por San Juan en el Apocalipsis de la bestia que surge del mar, como está contado en Apocalipsis 13, versículo 1 hasta el 10. Así que tenemos dos bestias o anticristos, la religiosa y la política, pero ambas bajo el gobierno del dragón, es decir, de Satanás. O sea, será una trinidad satánica, como copiando a Dios, la Santísima Trinidad. La bestia religiosa, como menciona Pablo, el hombre de pecado, dice Apocalipsis que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, la política, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:12. Esto quiere decir que cerca del fin del mundo habrá un líder religioso que se hará pasar por cristiano y que hará que la gente adore a este gobernante mundial, que será un falso Mesías y el gobernante de un nuevo imperio romano mundial. Eso es lo que significa que la herida mortal fue sanada, porque el imperio romano del tiempo de San Pablo cayó hace siglos, pero ahora lo van a recomponer o reconstruir nuevamente, como le llaman el nuevo orden mundial, como está en el reverso del billete de $1, la pirámide con el ojo que todo lo ve. Así que habrá una religión única, ecuménica y anticristiana, habrá un gobierno mundial pagano, y habrá también una moneda mundial, puesta en la mano o en la frente, que tendrá el número 666. Queridos hermanos, tenía que explicar todas estas cosas para ahora poder entender bien lo que significa el 666. Como dice el apóstol San Juan en Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666.
teniendo en cuenta que se trata del nombre del anticristo religioso, es que tenemos que mirar en el interior del cristianismo. ¿Quién podría llegar a tener el número 666? Ese número es el valor total de sumar las letras del nombre del anticristo. Es decir, el nombre del anticristo, cada letra del nombre tiene un valor numérico y al sumar da como resultado el 666. Mucho se ha discutido del tema, muchas propuestas hay. Yo traigo una que me parece la más acertada. Casualmente, en latín, en el idioma latino, el nombre Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios, da como resultado 666. ¿Saben quién lleva ese nombre de vicario del Hijo de Dios dentro del cristianismo? También se hace llamar de sumo pontífice y de santo padre. Sí, claro, el Papa. Incluso nuestras confesiones luteranas, en el Libro de Concordia, también lo afirman, que las marcas del anticristo religioso coinciden con el papado romano. Porque se arroga autoridad divina de 3 maneras, usando como pretexto las palabras de Jesús: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19. Primero, porque asume para sí el derecho de cambiar la doctrina de Cristo. Segundo, porque asume para sí el poder de atar y desatar los pecados en esta vida y también sobre las almas después de esta vida. Y tercero, porque el Papa no permite ser juzgado por la Iglesia. Ahora, sobre la marca de la bestia en sí mismo. Hasta hace unos 30 o 40 años, era imposible saber lo que sería exactamente esta marca. Pero hoy en día, prácticamente no tenemos ninguna duda de que esta marca será un implante subcutáneo, es decir, un implante debajo de la piel. La marca de la bestia será una especie de microchip que tendrá toda la información personal de su portador. Tendrá incluso un dispositivo GPS que controlará todos los movimientos de la persona vía satélite. No existirá más el papel moneda, sino que solo quien tenga implantado este microchip podrá comprar y vender. Esto implica el colapso del sistema financiero internacional, un crack económico que desencadenará la guerra mundial. Se presentará entonces la marca de la bestia como una solución a todos estos problemas sociales, políticos, económicos. Así que se impondrá el uso de esta marca con la excusa de lograr la paz y la seguridad mundial, como ya anticipó Pablo en 1 Tesalonicenses 5:3. De manera que quien no se deje poner esta marca será considerado un enemigo del sistema, un terrorista o un fanático religioso, a los cuales se capturará, se encarcelará y se asesinará. Pero quien sí se deje poner la marca de la bestia se convertirá automáticamente en un esclavo de la bestia, en una especie de zombie viviente, y perderá todos sus derechos, perderá todo tipo de libertad, tanto física como espiritual. Por eso en Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Así que será una prueba de fe grandísima para la Iglesia. Se pondrá a prueba nuestra fidelidad a Cristo. Y no será posible, como algunos dicen, ponerse la marca para poder comprar y vender y al mismo tiempo seguir adorando a Cristo. Ponerse la marca de la bestia implica adorar a la bestia y renunciar a la fe en Cristo. Además, dejarse poner la marca de la bestia implica una renuncia a tu bautismo,
porque por el bautismo Dios mismo te ha sellado con su Espíritu Santo como propiedad de Él. El bautismo, como el sello de Dios en tu vida, indica que eres de Cristo, ya no de la bestia ni del anticristo. Ya estás sellado por la sangre de Cristo como propiedad de Él. Ya fuiste sellado por Dios en tu bautismo como una persona libre del castigo del infierno y como heredera del cielo. Porque el nombre de Dios fue puesto sobre tu frente y tu corazón en tu bautismo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. De ahí la exhortación clarísima de Cristo a no dejarte engañar. Dice en Apocalipsis 14, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Será atormentado con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Finalmente, una cosa más que dice San Pablo en 2 Tesalonicenses 2. Él agrega un detalle más sobre la venida del anticristo. En los versículos 5 al 8 dice: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio, y entonces se manifiesta aquel inicuo. San Pablo dice que en su época alguien frenaba o impedía la aparición del anticristo, aunque ya estaba en acción el misterio de iniquidad. Misterio de iniquidad significa la rebelión de los niños contra sus padres, de los alumnos contra sus maestros, de los civiles o ciudadanos contra el orden político, y también de la Iglesia contra la divinidad de Cristo, como menciona San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 18 al 23. Pero pregunto, ¿quién es este que detiene al anticristo? Este obstáculo, llamado katejon en griego, es una persona que detiene a la maldad en el mundo, como un dique contiene o retiene el agua. ¿Y quién? Y no son otros que los cristianos fieles, como por ejemplo Lot en el Antiguo Testamento, que vivía en medio de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Con su testimonio él retenía la ira de Dios y el desenlace final del mal. Así que este mayor obstáculo, o katejon, en el tiempo de Pablo, no es otro que el mismo apóstol Pablo, con su predicación, con su testimonio. Él mismo lo dice en su discurso de despedida a los pastores de Efeso, en Hechos 20, 29 al 30. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y durante estos 2000 años de historia de la Iglesia, este obstáculo siempre presente que retiene al mal, este katejon, entonces han sido los verdaderos cristianos con su testimonio de fe y los verdaderos pastores, predicadores y maestros de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, como dice Efesios 6:17. Ahora bien, llegando a este tiempo presente, al día de hoy, el mayor obstáculo o katejon que todavía detiene la manifestación plena del anticristo religioso, en mi humilde opinión, pareciera ser el Papa emérito Benedicto XVI. ¿Por qué digo esto?
porque Él es el máximo custodio de la doctrina católica tradicional, que sigue con vida. No sé si ustedes lo sabían, pero hace aproximadamente unos 100 años que la masonería logró infiltrarse en la Iglesia Católica. Y ahora esta masonería eclesiástica, que vino escalando y escalando hasta la cima del poder, logró que el Papa renunciara. Lo han quitado del medio y pusieron a su propio candidato, lo que se llama un antipapa, porque no fue ni siquiera elegido canónicamente, o sea, correctamente. Y cuando Benedicto XVI muera, o quizás sea asesinado, entonces se manifestará aquel inicuo y se mostrará como lo que realmente es. De modo que lo que le suceda a la cristiandad en la tierra estará íntimamente relacionado o ligado con lo que le suceda a la más grande de las iglesias cristianas, que es en este momento la Iglesia Católica Romana. En conclusión, ¿cuándo sucederán estas cosas? Bueno, solo Dios sabe. Pero cuando la tribulación final de la iglesia comience a suceder, recuerden que Dios brinda este consuelo a la iglesia, que la tribulación durará unos pocos días. No nos fijemos ni atendamos al falso consuelo del arrebatamiento, cosa que no es real. La iglesia pasará por su pasión, su sufrimiento, al igual que su Maestro, Jesucristo, su Señor. Pero este mismo Señor Jesús prometió en Mateo 24:22, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y también, siglos antes de Cristo, el Señor Dios, a través de la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, como tenemos en Daniel 9, 23 al 27, en la semana 70, es decir, en los últimos 7 años de la visión de Daniel, Cristo mismo anticipa de que el anticristo reinará solamente por 3 años y medio, como dice el profeta Daniel en Daniel 7:25. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años, y medio tiempo, 6 meses. Así que, queridos hermanos, ahí están las señales, ahí están los pasajes proféticos de la Escritura, para que conservemos la fe, para que estemos atentos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Termino con las propias palabras del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, versículo 13 al 17. Mantengan la fe en la verdad, a lo cual Dios los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes para la vida eterna. Amén.